Shalom amigos, ¿cómo están cada uno de ustedes? La verdad que pasan tan rápido los días, ya estamos llegando ya a fin de este año 2018 y estamos realmente agradecidos al Eterno, agradecidos a nuestro Dios por su protección, por su presencia, su ayuda en todo este año. Hemos pasado momentos muy lindos y la verdad que ya lo estamos extrañando a cada uno de ustedes y estamos planificando nuestro próximo encuentro. Esperamos que sea muy pronto y poder así como cerrar este ciclo o esta etapa en nuestras vidas, de nuestro reencuentro, de amistad, de amor, pero por sobre todo de poder ir conociendo a este Dios maravilloso, un Dios creador de todas las cosas, un Dios cercano. A veces pensamos que Dios está muy lejos, que Dios no se interesa en nosotros y que cada uno de nosotros tenemos que arreglarla como podemos, pero no es así. Tenemos un Dios cercano. Él dice que Él siempre ha extendido sus manos a nosotros. Solamente debemos nosotros abrir nuestro corazón, extender nuestras manos, acercarnos a Él confiadamente y esperar en Él. Así como dice el Salmos, los Tefilim, en el capítulo 46, cuando dice que Él es nuestro socorro en medio de las circunstancias difíciles, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Quiere decir de que Él es alguien cercano y rápido para atender. Pero nosotros tenemos que cultivar en nuestras vidas una relación con Él. Y de eso se trata todos estos videos y las reuniones que hacemos, es de cultivar una relación con este Dios maravilloso, con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y venimos hablando acerca de fortalecernos en el Señor y considerando los tiempos en que estamos viviendo, eh, ver las noticias a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, constantemente estamos bombardeados de malas noticias. A nivel mundial, a nivel local, estamos siempre como a la defensiva. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué va a ocurrir mañana? Y esto crea en un ambiente en la sociedad, en los países, de incertidumbres, de descontentos, de violencia, de enemistades, de pleitos, de peleas constantes, de tensión, mucha gente viviendo con depresión, con estrés, con miedos, con pánicos. Entonces, estamos viendo que la sociedad está siendo realmente atacada, oprimida, está siendo como conquistada por todas estas emociones que tal vez unos cuantos años atrás nuestros padres, nuestros abuelos no lo habían vivido, sino que tenían una vida poco más relajada, un poco más tranquila, no en todos los casos, pero no había toda esta incertidumbre, esta volatilidad que hay en los mercados, en lo laboral, en lo religioso, en lo militar, que crea esas dudas de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar en el país, qué va a pasar en el mundo, todas estas cosas y mayormente en Israel, que todos los días están atentos a cualquier ataque. Entonces la vida se ha tornado un poco más difícil. Pero fíjense que hablando de la fortaleza, acá tenemos un ejemplo de David, lo podemos leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, pueden leer todo el capítulo. Yo no lo voy a leer todo el capítulo por espacio de tiempo, pero es muy interesante
lo que ahí se relata, lo que vive David. David estaba huyendo, que lo buscaban para matarlo, y se había él logrado reunir 600 hombres y habían estado con los filisteos, y cuando regresan a su ciudad, la ciudad de Siglag, ellos encuentran que estaba quemada. Habían ido los de Amalek, unos enemigos de Israel, habían llegado a la ciudad, habían quemado la ciudad y se habían llevado a las mujeres, a los niños y a los adultos, a los mayores. No mataron a nadie, pero se los llevaron cautivos. Eran ellos, los Amalek, iban siempre conquistando ciudades en ciudades, eran un número muy grande y se iban llevando el botín en cada ciudad que ellos iban. Entonces cuando llega David con sus hombres ve todo esto. Y dice el verso 4, entonces David y la gente que con él estaba, los 600, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense el dolor, la angustia que ellos han recibido al ver su ciudad, su casa, su vecindario, su barrio, los amigos, todo lo que estaba ahí quemado. La gente no está más, se llevaron a sus esposas, a sus hijos, y no sabían a dónde y qué iban a hacer con ellos. Entonces eso causó una angustia tal en ellos que lloraron y lloraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Entonces, a veces nosotros pasamos momentos que necesitamos llorar y desahogarnos. No está mal llorar, no es de mujeres o de niñitas, como dicen, llorar, sino que llorar es parte de nuestra liberación emocional. Y aquí ellos comenzaron a llorar de angustia, de tristeza, pero también ellos sabían que estaban bien con Dios. Estamos hablando de David, había sido ungido como rey, había sido nombrado por Dios como rey, pero sin embargo se encuentra con una situación que él podría haber dicho, ¿dónde está Dios entonces? ¿Cómo es que Dios me elige, Dios me ama, Dios me da una palabra, un mensaje, me escoge como rey y luego pasa esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Entonces él, angustiado, comenzó a llorar y lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Pero el problema no es llorar, el problema no es sentirse angustiado, el problema no es sentir dolor, el problema es cuando nos quedamos en esa situación de dolor, nos quedamos en esa situación de angustia, de lamento, y hacemos nuestro lugar de descanso el llanto, la desolación, la depresión, la angustia en nuestras vidas. Pero David no se quedó en esa situación. Lloró hasta que no pudo más. Pero dice el verso 6 que David se angustió mucho porque el pueblo, la gente que estaba con él, hablaba de apedrearlo, o sea, le echaba la culpa a David de lo que había ocurrido en la ciudad, porque decían, esto seguramente es por culpa tuya, vos sos el responsable de todo esto, porque fuiste elegido rey y a vos te buscan para matarlo, para matarte. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, y esto me gusta del último versículo, o sea, la última parte del versículo 6, más David se fortaleció en Hashem, su Dios. Mas David se fortaleció en Hashem, su Dios. Los demás quedaron en amargura, los demás buscaron responsables, los demás buscaron culpables, los demás se encerraron en la amargura, en la emoción negativa, pero dice que David se fortaleció, tomó fuerzas de su Dios.
Y luego, si seguimos leyendo en los versos más adelante, dice que David consulta a Dios si tenía que ir detrás de los de Amalek y recuperar lo que le habían robado. Y Dios le dice, anda, porque yo te lo entrego en tus manos y recuperarás todo. Fíjense qué importante es fortalecernos en nuestro Dios para poder avanzar y recuperar y poder proyectar nuestras vidas en aquello por lo cual Dios ya nos había elegido, nos había hablado, en sus promesas, en sus palabras. Qué importante es fortalecernos en nuestro Dios y no quedarnos en la angustia, en la amargura, en la depresión, en la soledad. Es bueno llorar, tal vez llorar hasta que nos quedemos sin fuerzas, pero luego es tomar fuerzas en nuestro Dios, tomar fuerzas en la palabra, porque David también dice en el Salmo 119, que tu palabra me fortaleció. Significa que la palabra de Dios también es fortaleza a nosotros, nos fortalece, nos vivifica y eso nos hace que nos levantemos y vayamos detrás de aquello por lo cual Dios nos ha escogido, nos ha hablado o nos ha prometido o nos ha dicho que Él estará siempre con nosotros. Qué importante es tener la palabra de Adonai en nuestro corazón. El profeta Isaías le dice al pueblo de Israel en el capítulo 30, en el verso 15, y esto tómelo hoy como yo lo tomo para mi vida, tómelo para usted también en este Shabbat, dice, así dice el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos. Fíjense las palabras que utiliza Dios. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y confianza está tu fortaleza. En quietud y confianza está tu fortaleza. Y yo para ejemplificarlo, yo cuando me siento en una silla, en un sillón, no estoy dudando si me va a soportar o no me va a soportar la silla o el sillón o el banquito. Me siento y hacemos esto casi instantáneamente, no revisamos la silla, no revisamos si está en buenas condiciones, vamos y nos sentamos, ¿no? O vamos a visitar a alguien, sentate, vení, tomamos unos mates, sentate, usted va y se sienta. Eso es confianza. Eso es quietud, que en la escritura, en el hebreo no es quedarse quieto como nosotros los conocemos en el español sin hacer nada, ¿no? Esperar sentado, como decimos. No, es quietud y confianza, significa que yo estoy descansando en que esto funciona. Usted no está inquieto, no está angustiado, no está preocupado si cuando se va a sentar se le va a caer la silla, se le va a romper. Usted está en quietud y confianza. No sé si me explico en esto. Si no me explico, me pueden escribir y ahí respondemos mejor, ¿no? Pero que nosotros podamos tener esta quietud, este descanso, este reposo, esta confianza en Dios, que lo que Él dice, lo que Él hace, que yo estoy sentado en sus manos, estoy reposando en su presencia, estoy quieto y confiado en su palabra, que me va a sostener, que me va a soportar, que me va a guiar, que me va a fortalecer, que me va a dar victoria, que me va a guiar, que me va a dar sabiduría, que me va a dar ideas, que me va a ayudar y a sostener constantemente en toda mi vida. Que este Shabbat realmente sea de reposo y descanso para que seamos salvos, pero también en quietud y confianza, porque ahí está
nuestra fortaleza. En los momentos críticos, en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbres, es donde tenemos que estar quietos y confiados en nuestro Dios. Apropiarnos de la palabra del Eterno, creerle a este Dios maravilloso y tener grandes expectativas de este Dios que puede hacer grandes obras, como David siempre lo ha dicho, grande es nuestro Dios, pero también son grandes sus maravillas, grandes son sus obras, que podamos tener grandes expectativas de Eloheinu, nuestro Dios, Abeinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, porque Él siempre responde y Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Que Hashem en este Shabbat le bendiga, le fortalezca, esté con usted dándole ideas creativas, dándole proyección, metas en su vida, pero por sobre todas las cosas pueda revelarse a su corazón, pueda usted conocerle más en este Shabbat, acercarse más a Él, afianzarse en Él y leer las Escrituras y repetir los videos y poder sembrar y seguir sembrando y alimentando su vida espiritual en la palabra de Adonai. Shabbat Shalom.